compartiendo el tema de la batalla por nuestra mente, ya que en nuestra mente ganamos o perdemos la batalla. ¿Usted me entiende? Amén. En la mente usted y yo ganamos o perdemos la batalla. Amén. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos da el aliciente, el impulso, los ingredientes necesarios ya no para perder, sino para ganar. Amén. Ya conmigo, yo llegué aquí para ganar. ¿Para qué llegamos aquí? Para ganar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo le estuve hablando en su momento del tema, la batalla por la mente, porque en nuestra mente ganamos o perdemos. Hoy quiero hablarle a un nivel, hablando de la mente, avanzando hacia la mente espiritual. Avanzando hacia la mente espiritual. ¿De qué voy a hablar? Avanzando hacia la mente espiritual. Ya, bueno, ustedes son un aula de clase de 20 puntos. Vamos a irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la mente espiritual o la mente de Cristo? Jesús, hablando en primera persona en Mateo capítulo 22, versículo 37, nos dijo así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 1 Corintios 2:16, el apóstol San Pablo, enseñando a la iglesia de Corinto, enseñó así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces San Pablo le decía a la iglesia: más ustedes tienen la mente de Cristo. Amén. ¿Qué tenemos? Bueno. Y en Colosenses 1:9, enseñando a la iglesia que estaba en una ciudad de Colosas, en el Asia Menor, escribió lo siguiente así, Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros en el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Podemos decir amén? Diga conmigo: inteligencia espiritual. Que exactamente mi tema llega a avanzando hacia la inteligencia espiritual. Cuando buscamos sobre la palabra mente, la mente es conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Es su mente. Es el conjunto de sus capacidades, de todo lo que estamos aquí. Ahora, individualmente es el conjunto de mis capacidades, de tus capacidades intelectuales. Amén. Amén. Eso incluye habilidades, dones, talentos, etc. Pero cuando buscamos el origen, lo conseguimos en 3 lenguas, una muerta y 2 activas, que es del latín mentis, del griego nous y del hebreo le. También se le conoce dentro del campo de la ciencia que estudia la salud mental, se le conoce como el psiques. Según estudios científicos certificados, aproximadamente en nosotros pueden venir diariamente 60,000 pensamientos. Y la mayoría de esos 60,000 pensamientos, la mayoría, un alto porcentaje, son pensamientos negativos, traumáticos, destructivos y repetitivos de hechos del pasado. Por eso es que alguna esposa le dice: te recuerda que tú me hiciste esto, ¿verdad? Diga conmigo: hechos del pasado. Y el esposo también le puede decir: te recuerda que tú, pero papá, tú me prometiste esto, ¿verdad? Y así pudiésemos mencionar X cantidades de ejemplos. Entonces, porque en nosotros pueden aterrizar en un momento dado, certificadamente, 60,000 pensamientos. La mente en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, está asociada por igual al espíritu, al corazón y al alma. Dice que en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, entonces se asume la palabra alma como el ser completo, o el corazón o el espíritu del individuo como el ser completo. Cuando Dios está hablando al alma de alguien, le está hablando al ser completo, no lo está describiendo. Y en el campo de la ciencia no se puede separar el alma, las emociones, el espíritu del corazón, no se puede separar. Solamente quien lo separa es la palabra de Dios. Amén. ¿Usted puede decir amén? Solamente la palabra de Dios es quien separa el espíritu, las intenciones del corazón y el alma. Veamos qué dice Efesios 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Dios en su accionar, cuando quiere hacer una obra estrictamente en tu corazón, Él se para. Amén. Cuando quiere hacer algo específicamente en las emociones, o que en el alma, que es el asiento de las emociones, Él se para. Amén. En tu espíritu, Él ministra a tu espíritu. Amén. Porque Él es el que solo puede hacerlo. En la Biblia conseguimos descritas 7 tipos de mentes. 6 le voy a dar a vuelo rasante, y en la última mente es donde quiero que avancemos, porque mi tema es avanzando hacia la mente espiritual. Amén. Ok, hay 7 tipos de mente. La primera mente es la mente carnal. La mente carnal es la que está sujeta a las prácticas de la naturaleza caída, en la cual usted y yo estamos ambientados, comúnmente estamos ambientados a la mente carnal. El apóstol San Pablo le describe así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Te puede decir amén? Amén. Ok. La segunda mente es la mente corrompida. El término corrompido viene del griego miaino, que significa alterar, significa podrir, pervertir, contaminar y dañar. La mente corrompida entró en un proceso de descomposición, que fue alterada por sucesos, por formas, por maneras, por cosas que se hicieron o por cosas que nos han hecho. Allí, pues es la persona que ha llegado a lo más alto en grado negativo de la perversión y la corrupción física, moral, espiritual. Tito, escribiendo, dice así en 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Es lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en el mundo. Hay gente, que tiene una mente corrompida. Dice la palabra del Señor que algunos se acuestan pensando el mal que van a hacer mañana. La otra conseguimos es la mente entenebrecida. Es la mente que es escasa del conocimiento de Dios, debido a la falta de la iluminación de la palabra del Señor. Un ejemplo: dice que el mundo está lleno de tinieblas. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda en mis caminos ya no andará más en tinieblas. Amén. Entonces, la mente entenebrecida es aquella que está asociada permanentemente al mundo, vive en la corriente del mundo. Pero usted y yo sintámonos bendecidos, bienaventurados, porque un buen día oímos la palabra de Jesús. Amén. Llegó a pesar que usted y yo estábamos en la oscuridad, porque aquí nadie se movía por camino bueno, nos movíamos en la corriente del mundo, pero un buen día oímos la palabra. Amén. Llegó el conocimiento que trajo la luz. Entonces Jesús dice: el que anda en mí ya no andará más en tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Pablo, enseñando a la iglesia de Éfeso, escribió así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón. Entonces, la gente anda en las tinieblas, tiene una mente entenebrecida. Número 1, por la ignorancia, y número 2, por la dureza del corazón. Y en 2 Corintios 4:4 dice: los cuales el Dios de este siglo, el diablo le dijo a Jesús: tú sabes que el mundo a mí me fue entregado. Entonces aquí tenemos: por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra incrédulo significa no creer, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí es cuando yo me siento juntamente con ustedes. Si usted dimensiona cuando usted conoció al Señor, debemos sentirnos bienaventurados, felices, contentos, porque en medio de la incredulidad suya, porque aquí no hay gente que tenía una aureola de cosas buenas. Usted era un dechado de virtudes, usted tenía aquí una aureola de santidad. Usted y yo nos movíamos en la oscuridad del pecado, de las tinieblas, pero un buen día en usted y en mí resplandeció la luz del evangelio de Cristo.
¡Ah! Resplandeció, bienaventurado ese día cuando llegó, cuando tú oíste, cuando yo oí, cuando tú aceptaste, cuando tú creíste, resplandeció en nosotros la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué puede decir gloria a Dios? Y la cuarta mente es la mente es vana. Es la mente que es vacía. Es la mente que está ajena a los propósitos divinos. Está llena de las vanidades, de cosas ilusorias, de espejismos que conducen al fracaso. Está ambientada a la vida mundana. Es la mente que está dominada por las cosas mundanas. San Pablo decía así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora usted y yo que estamos en el Señor, el apóstol nos dice lo siguiente, que ya usted y yo no debemos andar como andan los otros gentiles. Usted y yo ayer andábamos allá, ahora usted y yo no andamos en la vanidad de la mente. Y me gusta lo que escribe el apóstol Juan a la iglesia en su primera epístola, capítulo 2, 5, 15, 16. No améis al mundo. Y va a describir, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y profundiza y describe qué es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Entonces él le pasa a describir los deseos de la carne. Diga conmigo, los deseos de la carne. Ahora, cuando llega el viernes, ¿qué dice la gente ahora? ¿Es viernes? ¿Es viernes? Viene el lonche, viene la cerveza, viene el buenapita, viene la rumba. Hay que darle duro, hay que disfrutar la vida, porque esta vida no hay más, ¿verdad que sí? Te decía eso. Hay que darle duro. Una esposa me decía: hermano, cuando llegaba el viernes y el sábado, mi esposo y yo no dábamos duro. Si él se tomaba 10, yo también me tomaba 10. Y hacíamos esta competencia. Entonces el apóstol Pablo dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, esta es la mente vana. La mente 5 es la mente cauterizada. Son aquellos que una vez conocieron al Señor, pero se resistieron al trato del Espíritu Santo y a la obediencia. Creyeron al Señor, le llegó la luz del Evangelio, empezaron a disfrutar lo bueno del Señor, pero el Espíritu Santo empezó a exigirle, porque a usted y a mí el Espíritu Santo nos exige. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Espíritu Santo te trata, el Espíritu Santo te demanda, el Espíritu Santo te dice: epa, esa actitud no está buena, epa, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás mirando? ¿Qué estás mirando? Esa película con relaciones sexuales explícitas. Esa red social. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás siguiendo? El Espíritu Santo prohíbe. Cuando da gloria a Dios. Y el que es sensible, como la canción de salsa de Roberto Antonio: saca la mano, Antonio. Usted saca la mano de allí, usted saca el pie de allí, usted saca la mirada de allí, usted saca el corazón de allí. Cuando da gloria a Dios, usted lo saca, cosa mentira, usted se aleja. Entonces, la mente cauterizada, es la que resistió la voz del Señor, resistió la voz del Espíritu, llegó y creyó, pero se resistió, fue renuente a la obediencia, y poco a poco la conciencia se le fue endureciendo al perder la sensibilidad espiritual y quedaron atrapados en el pecado. Efesios 4:19 lo dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La sexta mente es la mente reprobada. Diga conmigo, la mente reprobada. Es la mente que es descalificada por haberse dejado cautivar de nuevo.
después de haberse limpiada, procesada, haciendo el Espíritu Santo, se volvió a dejar cautivar de nuevo. Viene del griego adokimos. Es aquel que no pasó la prueba o el análisis. Porque aquí usted y yo somos probados. Amén. Bueno, él dice que es evangélico, pero le meten allí el control de calidad. Lo que pasamos por alguna empresa, quien les habla fue supervisor del CKD, de una de las empresas automotrices de aquel estado Carabobo. Y entonces yo recibía la mercancía desde el departamento inicial hasta control de calidad. Y la iba pasando según el pedido que me iba solicitando cada uno de los departamentos. Y entonces cuando llegaba al último, era el control de calidad. La gente del control de calidad venía a chequear la unidad del autobús, si salía con las condiciones de calidad apropiadas. Y cuando no, devolvían 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, X cantidades de unidades, porque no pasaban el control de calidad. La mente reprobada es la mente que es calificada por haberse dejado cautivar de nuevo por el pecado. Es aquel que no pasó la prueba o el análisis. ¿Ok? ¿Cómo está tu prueba? Te están pasando la prueba. Te están pasando el escáner. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahí hay una señal, ahí hay una leyenda. Te están pasando la prueba. También son las mentes que han rechazado deliberadamente la gracia de Dios. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahora les he descrito, 6 mentes. Y quiero que nos adentremos en la séptima mente, que es donde quiero llevarles a ustedes, avanzando hacia la mente espiritual. El mundo actual se mueve en estos estados de mente. Usted y yo nos movíamos en los estados de esta mente. Por eso hoy miramos las grandes atrocidades que pasan en el mundo, destrucciones, cosas terribles. Yo nunca jamás pensé que lo que dice la palabra del Señor, yo lo iba a ver a cumplirse así tan cercano, así, que un hombre con otro hombre se case con una mujer, con otra mujer, que una mujer pueda pedir su derecho para abortar un niño de 4, 5, 6, 7 meses. Es increíble, imposible. Por eso la gente que se mueve en este tipo de mente, el mundo, por eso conseguimos personas despiadadas, movimientos que atentan contra la vida, la familia y el orden. Conseguimos gobernantes que subyugan a las naciones, gobernantes corruptos que dilapidan los recursos de una nación, y ellos se lo llevan, y las grandes faldas de miseria, porque ellos se mueven en este tipo de mentes, países y organizaciones públicas y privadas que promueven cualquier naturaleza de práctica que atentan contra la moral y contra los principios más sagrados. Pero lo resaltante de esto es que todos los que estamos aquí ayer, diga conmigo, yo ayer, usted y yo ayer, vivíamos controlados, dirigidos en algún tipo o varios tipos de esta mente. Pero hoy usted y yo podemos declarar, día conmigo, gracias Padre, que en Cristo Jesús me has librado de la esclavitud, de la mente que opera en el mundo. Puede levantar la mano y decirle gloria a Dios. Pero hoy también podemos decir, diga conmigo, hoy yo renuncio a los estados de la mente controlada, sustentada y esclavizada por el diablo. Diga conmigo, toda mente en mi vida que atenta contra la voluntad de Dios se va. La renuncio, la rechazo en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Diga conmigo, ahora yo estoy cultivando una mente renovada, una mente conforme a la mente de Cristo, mi Salvador. Puede decir gloria a Dios, puede decir amén. Si quiere puede aplaudir, puede decir gloria a Dios. Recordemos aquel día.
Recordemos aquel momento. Cuando usted y yo estábamos en él. Bueno, mi abuela me llevaba a la iglesia, mi abuela. ¿Cómo no dejar de mencionar a la abuela? Mi abuela me llevaba a la iglesia. Pero yo no quería ser evangélico. Evangélico. No. Y yo estaba en la iglesia. Yo estaba en la clase de la doctrina. Pero no me había convertido porque yo no quería ser evangélico. Porque el evangelio desde afuera se ve como que uno no se goza, ¿no? Ahí como que le da en el cerebro a uno una cosa allí. Y entonces yo, no es que te obligan. Bueno, a mí mi abuela me obligaba a ir a la iglesia. Mi abuela tenía así un palo llamado Toribia Moreno, quita lo malo y pone lo bueno. ¿Ok? Y hasta cierto aspecto el palo es bueno. ¿Verdad, abuela? El palo es bueno, porque el palo aleja la maldad del muchacho. Es una etapa. Pero cuando el hecho crece ya el palo se pone en un medio rebelde. Pero yo estaba allí, pues, y estaba oyendo la palabra del Señor. Yo no la quería. Pero un buen día lo que le pasó a usted, lo que a muchos y lo que le puede pasar aquí a algunos, oímos la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y en medio de nuestros intereses de querer o no querer, la palabra iluminó la mente. Y un buen día yo creí, un buen día usted creyó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un buen día llegó la luz del Evangelio al nombre de Cristo. Y cuando llega la luz del Evangelio, se disipan las tinieblas, se van las tinieblas, se van las tinieblas, se va el pecado y hay una rendija de luz. Ese día nos arrepentimos en nombre de Cristo. Ese día nacimos de nuevo. Ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ese día tú naciste de nuevo que te arrepentiste. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Señor te selló. Ahora no puede venir el diablo a arrastrarte con cualquier vicio. Ahora tú dices, yo estoy sellado con el Espíritu Santo del Señor. En nombre de Cristo puede venir un pensamiento a invitarte a pecar, pero ahora tú dices, la sangre de Cristo me limpia. Repente al diablo en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque te arrepentiste, naciste de nuevo. Porque el Espíritu Santo te selló como propiedad de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El apóstol San Pablo en Efesios 1:13 lo describe así: en él también, habiendo vosotros oído, diga conmigo, yo oí. Y habiendo creído, diga conmigo, yo creí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree. Diga conmigo, yo oí. Y yo creí. Su mano para arriba, pues. Su mano y dele la gloria a Dios. Porque usted oyó y usted creyó. Aleluya. Gloria al Señor. Y en ese día, dice el apóstol San Pablo, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Antes usted y yo por allí, cualquier bagatela, cualquier brujo, vámonos para la montaña, vámonos para allá, vámonos por aquí, lo uno y lo otro, esclavos del pecado, éramos arrastrados como la hoja por el viento. Ahora el diablo te quiere sacar y tú estás fundamentado allí. Ahora tú tienes la voz del Espíritu Santo, ahora tú tienes la guía del Espíritu del Señor, ahora el Señor está contigo. Gloria al nombre del Señor. Después de esta experiencia sobrenatural, no se me olvida, hasta aquellos días fuimos a la campaña, la monumental, el famoso ser evangelista Gille Ávila, en el año 74, y yo estaba en la iglesia, yo me estaba bautizando, pero yo no me había creído, y mi abuela me decía, Emilio, ¿usted se arrepintió? Yo le dije, sí, abuelita. ¿Y cuándo? Hace tiempo, señora. Hace tiempo. Porque a los abuelos y a las abuelas y a los papás tú puedes engañarlos, pero no a Dios. Y tú sabes que hace falta tomar la decisión. Yo estaba en el último anillo de la monumental allá, y la palabra me habló, la palabra me tocó, y de repente yo me veo aquí en la arena confesando el nombre del Señor. Y a los 4 días el pastor me dijo, hermano Emilio, aquí tengo su boleta de arrepentimiento. Yo le dije, sí, pastor, yo me arrepentí. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y en ese día se inició el proceso de limpieza, proceso de purificación y proceso de santificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí yo estoy en una sala con una
una sala del hospital, nos están convirtiendo en personas sépticas, nos están limpiando, gloria a Dios. Pero ya no es con jabón, ya no es con lo uno, ya no es con detergente, ahora nos están limpiando con una acción del Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo es el verdadero quitamancha, el quitamancha de Dios, el Espíritu Santo, en nombre de Cristo. Ahora te están cortando. Nos están cortando lo que nos sobra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes te pueden decir esa mente cochambrosa, este no pierde uno, este lo uno, este la otra, que para allá, que para acá. Ahora tú dices, ahora tengo miedo de irme para allá, a la izquierda, tengo miedo ahora, porque que la voz del Espíritu te dice lo que no puedes hacer. Y cuando tú sabes que te metes, no tienes que meterte, recibes el latigazo del Señor. Porque nos están limpiando. ¿Nos están qué? Limpiando. ¿Nos están qué? Limpiando. Dígale a su lado, te están limpiando. Bienvenida a la limpieza que viene el Espíritu Santo de Dios. Bienvenida a la limpieza, bienvenida a la limpieza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bienvenida a la limpieza, gloria a Dios. El mundo contamina, pero el Espíritu Santo purifica. Amén. Nos están purificando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí hay gente que nos están purificando. Mente cochambrosa se va, mente carnal se va, mente vana se va, mente entenebrecida se va, mente endurecida se va, mente ambientada al mundo se va. Nos están limpiando, nos están purificando, nos están santificando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora entendemos que los santos no son los que están en las imágenes. Ahora usted y yo somos santos. Los santos son los que caminan día a día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los que hacen negocios honestos en nombre de Cristo. Los que adoran a Dios verdaderamente. Los que no van a la montaña. Los que no van al brujo. Los que no meten mentiras. Los que no son fornicarios. Los que no son adúlteros. Los que no fuman. Los que no son borrachos. Ahora el Espíritu Santo nos está limpiando, purificando y santificando. En nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, y dice, he allí donde se inicia el proceso de empezamos a avanzar hacia una mente espiritual. Aleluya. Diga conmigo, yo estoy avanzando en una mente espiritual. Diga conmigo, ahora yo estoy cultivando la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es fácil cultivar una mente espiritual? No es fácil. No es fácil cultivar una mente espiritual, pero la gran noticia pero es posible que tú y yo cultivemos una mente espiritual. Quiero decirte, es posible, pastores, es posible, líderes, es posible, iglesia, que tú y yo cultivemos una mente espiritual. La ciencia certifica que hay 60.000 pensamientos. Imaginémonos el bombardeo de pensamientos carnales, destructivos, pensamientos de incredulidad, negativos, de ataques satánicos que asaltan nuestra mente, que te dicen lo uno, que te dicen lo otro, haz para acá, haz para allá, pero la palabra te dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es fácil, pero es posible. Amén. Levanta la mano y da la gloria a Dios. Solamente los que cultivan la mente de Cristo, una mente espiritual, podremos derrotar los pensamientos destructivos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú y yo, al cultivar la mente de Cristo, una mente espiritual, podremos derrotar los pensamientos destructivos que nos impiden tener una mente sana, libre y activa. Gloria al nombre de Dios. Podemos derrotar los pensamientos que nos impiden crecer y desarrollarnos en los propósitos divinos, que nos impiden salir de abajo, del nivel económico, miserable, moral, espiritual, ruina y miseria, solamente cultivando la mente de Cristo. Amén. Que nos impiden derrotar los rezagos de la vida antigua que nos esclavizan. Porque cuando tú y yo nos convertimos, no es como el lenguaje de la computadora, no es como la inteligencia artificial, que tú escribes algo allí en la computadora y no te agradó, tú lo sombreas y le puedes dar un teclazo, un clic y se borró. No,
Porque tú y yo, al movernos en el mundo de pecado, hay grabaciones, hay improntas que están allí. Y cuando tú te conviertes, hay rezagos de la vida antigua que empiezan. Por eso es que muchas veces aquí hay problemas, hay contienda, hay pelea, el diablo se alborota, la gente se descarría, la gente se pelea, la gente hace lo uno, hace lo otro, porque hay rezagos de la vida antigua. Pero cuando empezamos a cultivar una mente espiritual, tú y yo recibimos el poder para vencer los rezagos de la vida antigua. Amén. Gloria al nombre del Señor. Me gusta esto que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor, para ti y para mí, vengan tiempos de refrigerio. ¿Puede levantar la mano y adorar a Dios? Para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Oh, gloria al Señor. A medida que estaba pensando esto, investigando sobre esto, orando sobre el tema, empecé a recibir algunos lineamientos. Teniendo una mente espiritual podremos saber y entender que ese desierto que estás viviendo, esa crisis y esa temporada adversa pasarán de tu vida. ¿Me entendió? Pasarán de tu vida. Teniendo una mente espiritual, entenderás que ese cuadro de enfermedad grave, esa depresión y esa pérdida del sentido de orientación, se disipará de tu mente. El Señor te sanará y como Abraham volverá a tu jornada. Aleluya. Ahí Dios te dice: vivirás y no morirás antes de tiempo. Esa enfermedad tendrá que retroceder de ti. Retroceder de ti. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo la palabra? Tendrá que retroceder de ti. No te dejes engañar por el diablo. Vence con la mente espiritual. Vence con la mente de Cristo. Hombre y mujer, Dios te dice, como le digo a Jeremías: yo tengo para ti pensamiento de paz y de bien. Si la palabra te toca, levanta la mano para ir a la gloria a Dios. El que cultiva la mente espiritual, gloria al Señor, disfrutará de lo siguiente. Empezará a ser enseñado, moldeado y dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Hay lecciones que tú vas a tener, hay lecciones que usted va a tener, hay lecciones que usted va a tener, hay lecciones que tú vas a tener que no te la va a dar el hombre. Aleluya. El Señor te va a moldear. El Señor te va a moldear. El Señor te va a enseñar las verdades divinas que tiene para ti cuando dan gloria a Dios. El Señor te va a dirigir a tomar las decisiones que ahora traerán victoria a tu vida, traerán honra a tu vida. Las decisiones de fracaso se irán. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La gente que cultive su mente espiritual también va a disfrutar de una profundidad y de una riqueza en su vida devocional. Me gusta esto que dice el Salmo 1:3. Ahora vas a entender qué significa el Salmo 1:3. Porque solamente cultivando la mente espiritual, la mente de Cristo, es que vamos a disfrutar y vamos a entender a un nivel profundo lo que dice la palabra. Salmo 1:3. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando dan gloria a Dios. Aleluya. Esta gente esto lo van a entender gente que está luchando por avanzar hacia una mente espiritual. Dios te dice: serás como árbol plantado, aleluya, junto a corriente de agua. Gloria al nombre del Señor. Que darás tu fruto en su tiempo y tu hoja, tu testimonio no va a caer, y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, prosperarás. Ponte en pie, por favor, ponte en pie. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La gente que cultiva esa mente espiritual, Espíritu Santo, al moldearlo, al enseñarlo,
al dirigirlo. Ahora tú vas a entender el propósito. Como ayer alguna gente oró, alguna gente ayunó, alguna gente colaboró para llevarte la palabra, te aconsejaron. Ahora tú vas a entender la comisión y el mandato del Señor. Te vas a convertir en un anunciador del Evangelio y predicarte el Evangelio en el trabajo, en la familia, en la casa, en la comunidad, en el deporte, en el negocio, en la universidad, en el colegio, y predicar el Evangelio a toda la criatura. Solamente en la mente espiritual podemos llegar a este nivel. Cosas crudas en las cuales usted y yo nos movíamos y nos desenvolvíamos con libertad carnal, pero que ahora, como estás en el Señor, tú y yo necesitamos entender que las victorias que vas a disfrutar las vas a obtener en tu mente, o las derrotas serán en tu mente. Por eso es necesario avanzar hacia una mente espiritual para obtener las victorias que Dios tiene para ti, que Dios tiene para ti, que Dios tiene para ti, hombre, que Dios tiene para ti, esposo, que Dios tiene para ti, esposa, que Dios tiene para ti, muchacho, que Dios tiene para ti, muchacha, que Dios tiene para ti, servidor, que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para ti, amigo, que Dios tiene para ti, amiga. Gloria a Dios. He hecho 2 entregas del tema de la mente. El primero fue la batalla por nuestra mente. En tu mente tú caes derrotado, o en tu mente tú obtienes la seguridad de la victoria. Hoy compartí con ustedes que hay 7 mentes y 6 se mueven en el mundo, y muchos nos movíamos en esos estados de la mente. Pero que mi tema es avanzando hacia la mente espiritual. ¡Cuánto la gloria a Dios! Solamente tú avanzando podrás derrotar cualquier estado que hay en tu mente, cualquier rezago, cualquier situación, cualquier vestigio. Lo vas a derrotar, porque el que avanza hacia la mente espiritual, el mismo Espíritu Santo empezará a moldearlo, empezará a enseñarlo, empezará a dirigirlo. Te va a dar la herramienta para que tengas un disfrute de una profunda vida